Amigos, muy buen día. Como siempre, un gusto saludarlos. Hoy nuevamente estamos juntos aquí en Entre Expertos. Vengo a contarles y a conversarles de un tema que siempre es importante para nosotros, pero sí más enfocado, más que en el hogar hoy día, en otros temas también le he contado un poquito para el hogar, pero hoy día lo más importante que vamos a conversar tiene que ver con climatización, enfriamiento, pero directamente asociado a data center, pequeñas o grandes salas de comunicaciones o data center. Debo recordarles que no necesariamente data center se llama porque tengo mucho rack. No, recuerden, data center es tu sala de comunicaciones, tu centro de procesamiento de datos, como lo llames, un rack, dos rack, tres rack. Lo importante es que ahí está tu procesamiento de datos y está la información que maneja tu empresa. No importando el tamaño, lo que importa es lo valioso que es tu información. Eso siempre debes tenerlo presente. Tu data center es el corazón de tu negocio. Tú dices, pero ¿cómo si el corazón de un negocio es fabricar, es construir, es vender? Ok, no sacas nada con fabricar, con construir o con vender si no tienes con qué facturar y hacer efectivo lo que tú estás produciendo. Lo ideal es que siempre tengamos presente eso. Nuestro data center es nuestro corazón y el corazón se tiene que cuidar. Sí, se tiene que cuidar. Y el clima es una de las cosas más importantes para cuidar la salud de nuestros equipos. Y aquí sí tiene que ver claro con salud. Salud. ¿Por qué? Porque no es llegar y tener un aire de confort, los típicos split, un cassette, o algo, da lo mismo. No, para un data center o sala de comunicaciones necesitamos sí o sí un equipo de precisión. Ventajas o desventajas, técnicamente no sé si las vamos a hablar hoy día, pero lo importante es mantención perdón, la capacidad de un equipo versus el otro de trabajar primero, el de precisión 24/7. Capacidad de generar una buena estandarización perdón, una buena capacidad de manejar la temperatura, la humedad y lo más importante, son equipos que nos pueden generar ayuda a nosotros. ¿Cómo? Una ayuda, sí. Son equipos que son más inteligentes, no tienen 100% inteligencia, pero son más inteligentes que los equipos de precisión, o sea, perdón, que los equipos de confort. Los equipos de confort solo funcionan. El equipo de precisión adicionalmente tiene capacidad de monitorearnos, de darnos alertas de aviso, entonces tienen inteligencia asociada. Puedo yo también pedirles que me envíen un trabajo en conjunto, que generen un trabajo en conjunto, o sea, yo tengo dos equipos, los hago trabajar en paralelo, en redundancia, puedo generar otro tipo de trabajo que no sea con el equipo de confort. El equipo de confort entrega aire y un principal problema, humedad. Y ahí ya hablamos de la salud de los equipos. Entre una sala de comunicaciones, un data center que tenga un aire de confort, siempre va a encontrar manchado, húmedo, porque eso es lo que genera. Y adicionalmente tenemos un gran error. Los equipos siempre de aire los hacemos trabajar menos de 20 grados, 18 grados, 17 grados, 19. ¿Para qué? ¿Para que se congelen los equipos? ¿Para que se enfermen los equipos con el nivel de humedad? Cuando yo genero esa temperatura, lo único que genero es humedad. Y sobre todo en equipos de confort. Porque, ¿y dónde está la enfermedad de mis equipos? Por supuesto, yo abro equipos, no sé, tomé un servidor y el servidor lo abro y reviso su placa, lo más probable es que esté corroída. Cuando un equipo de un servidor recibe temperaturas en las cuales a la vez está recibiendo humedad, que es lo que pasa con los equipos de confort, lamentablemente el daño en la salud que me dio es en eso, un daño físico. Genera corrosión, genera
condensación. ¿Cuál es la condensación? A veces vemos que algunos equipos tienen como si hubieran tenido una gotita. Tenemos una mala experiencia en eso, lamentablemente. Sí, tenemos una mala experiencia. Una unidad de aire en algún momento estaba generando mucha humedad y una central de incendios tenía un ducto tipo canalización que no se estaba usando y estaba dirigido a donde estaba la salida del aire. Entonces, nosotros, tú abres, nosotros nos tocó estábamos en mantención, nos tocó abrir esa central de incendios y en el momento que nosotros la abrimos, había una gota dentro de la central y estaba todo corroído y lamentablemente se nos quemó. Se nos quemó. ¿Qué pasó con nosotros? Bueno, hubo que tomar todas las acciones que correspondían, pero se nos quemó. Pero no se nos quemó porque esto era mal uso de la máquina, sino porque la tarjeta de la central estaba 100% corroída, estaba blanca y tenía condensación por todas partes. No se había quemado antes porque, no sé por qué razón habría sido, pero nosotros la movimos y en ese momento que se movió, la volvimos a encender y se quemó en el instante. No podemos decir que estamos excluidos de que nos pueda ocurrir alguna falla. Siempre nos puede ocurrir. A veces sí hay que averiguar el por qué. ¿Por qué ocurrió esa falla? Y en este caso la falla ocurrió porque la central estaba completamente húmeda. Y esa humedad se generó porque habíamos un equipo que estaba generando estaba tirando demasiada humedad. Cuando hablamos de salud, o cuando yo les decía de salud de los equipos, tiene que ver con eso. Por eso, las RAE siempre dice que miremos los parámetros. Si yo no quiero mirar los parámetros que la RAE dice hoy día, los servidores pueden trabajar hasta 30 grados, ok. Trabajémonos en una media. No le tengamos miedo a sobrepasar los 20 grados dentro de una sala de comunicaciones o un data center. Todo el mundo dice, no, es que tiene que estar en 19 grados. No, no es así. Puede estar la sala de equipos hasta lo que soporten los servidores. Cada servidor en su hoja de, en su ficha técnica, dice hasta cuánto puede soportar. Y el fabricante del servidor está comunicado de acuerdo a los estándares de las RAE. Y dice, hay distintas categorías, hay 4 categorías. No vamos a hablar de las categorías, solo que hoy día los equipos pueden trabajar a mayores temperaturas. Y eso fue desarrollado de acuerdo a eficiencia eléctrica, eficiencia energética, que es algo que hoy día nos afecta muchísimo. Si yo tengo que enfriar más, si tengo 40 grados afuera y tengo que generar 20 grados en una sala de comunicaciones, un data center, obviamente mi equipo tiene que trabajar mucho para llegar a generar esa temperatura o esa diferencia de temperatura, porque eso es, si yo bajo la temperatura tengo que generar una diferencia de temperatura. Entonces lo que yo requiero es lo posible generar menos diferencia. ¿Y cómo lo hago para generar menos diferencia? Hay menos consumo eléctrico, menos sobre exigencia a las unidades de aire, le va bajando la exigencia y levantando un poco la temperatura. Que, que un data center esté a 24 grados no le va a hacer daño a ningún equipo. 25 grados tampoco. Lo único que estoy generando es esto, ahorrándome platita, porque estoy gastando menos energía eléctrica, estoy generando que el equipo de aire dure más. Si el equipo ya no está vuelto loco trabajando, va a durar más. Ya las piezas, si yo bajo su exigencia, las piezas van a durar más. Las piezas que debo reemplazar en algún momento duran más. El compresor trabaja menos, los fans trabajan menos. Entonces, con eso
genero mayor eficiencia en todo sentido de la palabra. Eficiencia eléctrica, eficiencia económica. Para mi bolsillo, yo como administrador, ya la gente de finanzas me va a decir, ya no estás gastando tanto. Sí, le subí un par de grados de temperatura en el data center. Y eso sí se nota. Se nota 1 grado en un data center. Se nota si porque va a consumir menos. 2 grados también. Y eso es plata. A lo mejor la plata no la voy a ver, pero sí la factura final la ve. Sí el equipo que ya no va a requerir a lo mejor cambio de piezas más tan seguido. Entonces sí se va a ver. No tangente, pero sí se ve en lo que yo genero en gasto. Ahora, no va a decir que no voy a hacerle mantenciones. No, estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que voy a permitir que el equipo tenga mayor vida útil si lo hago trabajar con menos esfuerzo. Eso sí, mi corazón. Y mi corazón está trabajando bien, sí, siempre va a amanecer tranquilo. Entonces va a trabajar calmado. Pero si yo todos los días estoy sí, sobre exigido, va a llegar un momento en que no va a resistir. La unidad de aire es exactamente lo mismo. Si yo lo voy a tener todos los días sobreexigido porque le estoy exigiendo que tiene que llegar a 19 grados, 18 grados, llega un momento en que no es capaz. ¿Cuál es la primera muestra en que no es capaz? Cuando se congelan. Los ductos se congelan y ingresa la humedad. Esa es mi primera señal que un equipo está sobreexigido. Después, de ahí empiezan los grandes problemas. Exceso de temperatura, perdón, exceso de corriente, por tanto, exceso de temperatura en los cables. Y entonces empieza a producir otro tipo de problemas, problemas eléctricos. No vamos a ir para allá, solamente nos vamos a quedar en la parte de aire, pero ojo con eso. Las mantenciones, de acuerdo a como lo dice el fabricante, cada cierta cantidad de tiempo, y si es un data center, de acuerdo a como lo dice el estándar de mi nivel de data center, tier 1, tier 2, tier 3, no importa eso. Lo que importa es que yo debo ser sumamente cuidadoso con los tipos y las capacidades en que debo trabajarlo. Debo ser muy, muy, muy cuidadoso. ¿Cuándo? Hoy día tenemos que preocuparnos. Viene el verano, viene el verano y quiero irme a descansar tranquilo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Lo primero, tener claro las mantenciones. El presupuesto que necesito para el año siguiente. Hablar con la gente de finanzas. Oye, recuerda, sí o sí, este recurso se requiere. Un recurso para mantención siempre se requiere, todos los años. No porque este año le hice mantención a la unidad de aire, el próximo no lo voy a hacer. No, sí o sí se va a hacer. Pasa incluso con el auto. El auto le cambié el aceite a inicio de año, pero no lo ocupé en todo el año. Tengo que cambiar igual porque el aceite se degrada. Así de sencillo. Y esto es lo mismo. Pero aquí el equipo de aire se está usando, por lo tanto, debo hacerle las mantenciones sí o sí. De acuerdo a la cantidad de horas de uso, de acuerdo a una cantidad de veces en el año, el protocolo que yo tengo establecido para ello, en este caso, no es el importante es que debo hacerlo. Entonces, recordarles entonces nuevamente, encargado de data center, encargado de servicios, encargado de mantención, sí o sí, no olvidar que estando en el último meses del año, como les decía, debemos pedir nuestro presupuesto. Debemos recordarle a la unidad de finanzas la importancia que tiene la unidad de aire dentro del data center, la importancia que tiene que esa unidad esté encendida. Y si ya me estoy dando cuenta de que mi unidad ya no está cumpliendo el servicio como corresponde, pensar en que a lo mejor debo mejorarlo por uno más actualizado, montarle un equipo de contingencia o un equipo de respaldo. Nunca está de más, porque hay que recordar que la unidad de aire debe estar operativa siempre. Un data center, una sala de comunicaciones es 24/7. Por lo tanto,
siempre debe estar operativa. ¿Sí? Y mi data center cada día se transforma en, en punto crítico. Cada día. Mientras más información yo alojo en ella, más información yo tengo ahí, eso es cada día mi punto más crítico. Que todo se vaya a la nube. Siempre voy a tener algo que va a estar ahí al lado de mis pies. Siempre. Que todo se vaya a la nube no significa que lo que esté montado en mi oficina no sea importante. Porque no sirve de nada que yo tenga todo en la nube si no tengo interconexión con la nube. Por lo tanto, si es importante mi aire, si es importante las mantenciones, no podemos esperar hasta que un aire deje de funcionar o hasta que la temperatura la tenga en 50 grados dentro de la unidad. Debo ser muy juicioso con la cantidad de... Un aire, como les dije, tiene un poquito de inteligencia que le hemos asociado, que tiene que ver con las notificaciones. Una unidad de precisión genera notificaciones. Debemos ser sumamente, sumamente juiciosos con las notificaciones. Nos ha tocado alguna experiencia de equipos que se han quemado, no a nosotros, pero se han quemado por no hacer caso a las notificaciones. Cientos de notificaciones que llegaron en un cliente una vez. Y como resultado final fue que la unidad se quemó, terminó quemando, se había dañado una pieza específica y terminó quemándose la unidad de aire. ¿Habríamos podido hacer algo si se hubiera hecho caso a las notificaciones? Sí. A lo mejor no evitar que la unidad de aire se apagara, pero sí evitar que una parte de él se quemara. Porque la pieza ya que se había dañado ya estaba dañada, no había cómo salvarla. Pero a lo mejor no se habría dañado el resto. Entonces, si nos damos cuenta de que tenemos un equipo que tiene la capacidad de entregar notificaciones, usémosla. No las dejemos en el espacio. Ah, es que envía muchos mensajes. Bloqueémoslo. Bloquealo. Y el día de mañana te vas a acordar de mí que por qué te iba a decir por qué los tenía bloqueados. Es cierto, los mensajes de notificación a veces son muy engorrosos, son molestos. Revisas 1000 mensajes diarios o 1000 correos diarios. Cierto. Pero tu data center es muy importante. Lamentablemente lo merece la dedicación. No es como tu hijo. Tu hijo te... ¿O qué? ¿Me vas a decir que a tu hijo le vas a bloquear los mensajes? No. Te puede hacer pasar muchas rabias, pero no se los vas a bloquear porque tienes que saber cómo está, tienes que saber sus dolores. Entonces estás obligado, velo como una obligación, estás obligado a leer sus mensajes, que pueden ser, bla, bla, bla. Las unidades de aire hacen exactamente lo mismo, así, todo el día. Que enviaron esto, que enviaron lo otro, pero es lo mismo. Debo ponerle atención. No me olvides nunca. Toma en cuenta las notificaciones que te envía tu aire y definitivamente para un data center nunca va a haber nada mejor que un aire de precisión. O sea, un clima de precisión. Que estés muy bien. Nos vemos en la próxima.